Un hospital que forma parte de este gran proyecto de Construyendo Salud, que tendrá también sus referentes en otros hospitales que se van a construir o que se van a culminar en su construcción en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana. En 4 meses, una cosa así, llevamos 2.517 firmas al Ayuntamiento de Catarroja. Se rió de ellas. A ver, ¿eso es lo que quieren gobernar por el pueblo? No les hagáis caso, no saben lo que dicen. Prefieren cultivar sus verduras y hortalizas deficitarias y no se dan cuenta ni se percatan de los dineros rápidos que aporta el mercado del cemento. Son unos inútiles. Bueno, la Copa América respon més ja a la megalomanía d'alguna manera del poder, no? Vull dir, la Rita Barberà no se'n podia anar d'alcaldessa de València sense tindre un megaprojecte, o sigui, s'ha dedicat a presentar València a totes les... capital de la cultura, València capital de la cultura, en les atrocitats que es fan així, no? Ja només en el patrimoni artístic, sinó a nivell cultural, com gestos a l'aigua i demés. Ella ho ha intentat, evidentment no l'ha eixit. I bé, l'ha eixit això de la Copa Amèrica, que bé, que a més, d'alguna manera les seves expectatives estan ahí, o sigui, hi ha també un desenvolupament de l'especulació al voltant de la Copa Amèrica. Barrumpeta bona i on estàs? Dóna'm cor per saber compartir, dóna'm força per voler canviar. Barrumpeta bona i on estàs? Dóna'm ritme per ser més suau, que ballantes sabem més germans. De ver los planos y demás en el ayuntamiento, pedimos una entrevista con el señor concejal de urbanismo y nada, pues nada más abrir la puerta, él estaba así apoyado en la mesa, es algo que lo tengo muy grabado porque es que fue muy doloroso, así muy apoyado y nada más verme, porque claro, somos del pueblo, me conocen. Cuando yo era pequeña nos daba clases en el colegio donde yo iba, él estaba estudiando, bueno, total, que entras y me dice, ¿cuánto quieres? Para mí, en ese momento, me pregunté yo misma que cómo era posible que el concejal de urbanismo me hiciera esa pregunta. Pero bueno, yo lo primero que le dije de que yo mi casa ni por todo el oro del mundo la iba a vender. Y me dijo así, tú es que te mueves por sentimientos. Y yo le dije, sí Paco, yo prefiero moverme por sentimientos que no por dinero como tú. En nombre de ideales, utopías, sueños, futuro a generaciones, agendas locales 21. Para que participen todos. De todas formas, la gente joven no tiene una vivienda digna. No tienen dinero para comprarse esas aberraciones de precios que tienen los pisos. De estarse hipotecados durante 30 o 40 años, como una compañera de la plataforma que está intentando comprarse un piso, 40 años la hipoteca. Eso es lo que se les va a dejar ahora a nuestros hijos, hipotecas. La posta dels mitjans de comunicació, que no estem d'alguna manera sotmesos a aquests interessos, ja sigui a través del mateix accionariat de l'empresa, ja sigui a través de contactes publicitaris en altres empreses, doncs tota aquesta empresa que no està captiva per aquest tipus de comerç, diguem-ne que hauria d'apostar evidentment per el ciutadà, no? I és recuperar aquesta ètica del periodisme, de denúncia contra les institucions que d'alguna manera actuen contra els seus conciutadans, i això hauria de ser l'aposta sempre des de l'ètica, sempre des d'intentar la màxima objectivitat possible, i això hauria de ser l'aposta dels mitjans de comunicació en el País Valencià. No se preocupen, el futuro se lo planificamos nosotros y los de sus hijos también. Mira, te voy a decir una cosa, la fe y la esperanza no se debe de perder. No se debe de perder y lo que salga sonará. Que a alguien le va a remorder la conciencia algún día a lo mejor, pues bueno, y si no le remuerde lo siento por ellos, porque nosotros bajamos al pueblo y así la gente, así, oye. El problema és això, és que estem destinant tots els esforços a la construcció, a l'especulació,
i a curt termini a enriquir a uns pocs i a llarg termini a la més absoluta incertesa. Vull dir, aquest model després aquí a traure. Por un entorno natural en el corazón de la ciudad, por la unidad del barrio y por la unidad de Valencia, otro barrio es posible y otra Valencia también. Comentan que estamos dividiendo con nuestros proyectos a pueblos y familias en dos bandos. Ese no es nuestro problema, señoras y señores. Los que se oponen al progreso hay que recapacitarlos, reflexionarlos, comprarlos, dividirlos. No van a truncar nuestros benditos negocios. M'agradaria que no se poguera massificar riqueses, sinó que jo crec que la massificació de riquesa és una cosa que si tu tens tant, li estàs llevant a nosaltres, col·lega. Que se potenciaren altres maneres de viure, més, en realitat, més conforme a lo que és la natura, no? A lo que és, en realitat, esta barbàrie de blocs, de cement, de panals, que tens que viure una vivenda, que el del costat te torna loco, no? Una qualitat de vida, no? No, jo crec que així en Occident tenim un nivell de vida que és molt ràpid, és molt... Per exemple, n'hi ha altres llocs com són Orient i tal, que les cultures moltes vegades són més tranquil·les i més tal, no? Si no, que arribarem tots a tindre una millor qualitat de vida, però no sempre la gent que té més, sinó tot el món, ¿no? No sé. Diría demasiadas cosas, pero que me sabe muy mal tener que decirlo. No. Porque no, vamos, es una falta de conciencia y de la que se ve que tiene, que mire, es que no tengo palabras para decirlo, lo que les diría a ellos. Amigos, cuando se habla de la riqueza de la diversidad, debemos entender que solo en el marco de la igualdad y la justicia que el tesoro será una realidad, que manteniendo la unidad en la defensa de una causa digna cuando nos hacemos fuertes, cuando perdemos los miedos y enfrentamos decididos el futuro para que sea verdaderamente un futuro mejor. No nos van a tirar de aquí. Yo creo, porque eso sería un salvajismo. Estas son las cifras espectaculares del mayor esfuerzo presupuestario que hace la Generalitat Valenciana, que és en matèria de salut. Aleshores faria falta més democràcia, tant en el món de la informació com en el món polític, a l'hora de que tu no pots planificar l'ordenació d'un barri sense comptar en els habitants del barri. Vull dir, ja no estic demanant democràcia participativa, pressupostos participatius, però un mínim de participació del ciutadà que va patir aquestes polítiques, sí, tu no pots fer un pla d'ordenació en un barri sense comptar en els moviments veïnals, associatius d'aquest barri. Son unos inútiles. Imposible oponerse al progreso o al dinero. Idealistas, ecologistas, radicales, nacionalistas, que hasta quieren conservar su minúscula lengua. Y es que esto aún está empezando a comenzar. M'agradaria una València que se contara una puta vegada ja, no? Ja en la gent de les minories, no? Un poquet, no? Lo que són les minories, pues que se potencien, que s'escolten un poquet, no? Que la gent que està en el carrer que no siga simplement una deixalla, no? Sinó que se preocupen més, no? Per problemes més socials, no? Més arraigats a lo que és la persona. Yo vivo de toda la vida, yo tengo a mí, ¿quién concholis es alguien para decirme no? Yo es que tu casa te voy a pagar X, lo que sea, que yo no quiero dinero. Es que hay algo que nadie comprende, que el dinero no lo compra todo. Es algo lògic, ¿no? Algú que tenga una familia, que tenga fills i tenga tal, que diga, mira tal, yo voy a cambiar mi vida y me voy a poner a ocupar y tal, perquè és algo més inestable, ¿no? En esta societat, ¿no? Lo fàcil, cómodo y ràpid, ¿no? Comete burgués, ¿no? Eso es lo que mana, ¿no? És lo que vol tot el món, no? Aleshores, pues no li lleven la seguretat del seu tal i el seu qual, que jo pense que seria molt bo, no? Descobrir altres formes, no? Que la gent s'integrara, no? No sé, canviar un poquet les seues típiques vides ahí, ja, però pense que és algo que és bastant lògic i molt